Apuesto que el jefe millonario es malo en la cama, dijo la empleada virgen entre risas inocentes, sin imaginar que él la escuchaba. Él, un hombre poderoso y roto por el pasado, llevaba años sin dejar que nadie tocara su alma. Pero esas palabras lo marcaron, y lo que comenzó como una ofensa se convirtió en el amor más inesperado de su vida, porque a veces una simple frase puede despertar al corazón que juró no volver a amar. Desde que el sol se alzaba sobre los cerros de Santa Lucía, el barrio humilde despertaba con los sonidos de la vida sencilla. Los niños corriendo con mochilas rotas, las vecinas barriendo la calle y el olor a pan recién hecho colándose por las ventanas. En medio de ese paisaje cotidiano caminaba Mariana Pérez, una joven de 20 años con el corazón limpio y los sueños aún sin estrenar. Su cabello, recogido en una trenza desordenada, y su vestido barato no podían ocultar la luz en su mirada. Era de esas muchachas que no sabían odiar, aunque la vida les hubiera dado razones. Esa mañana, con el corazón acelerado, subió al autobús que la llevaría a su nuevo trabajo. Empleada doméstica en la mansión Villaseñor, una de las casas más grandes de la zona alta de la ciudad. Todos sabían quién vivía allí: Leonardo Villaseñor, el empresario más poderoso del estado, dueño de varias constructoras, temido por su carácter y admirado por su éxito. Nadie lo había visto sonreír en años. Decían que era un hombre de hielo y que nadie sobrevivía mucho tiempo bajo su techo. Mariana necesitaba ese empleo. Su madre, enferma, ya no podía trabajar. Su hermano menor había abandonado la escuela para vender dulces en la esquina. Ella no podía fallar. Así que al llegar a la mansión respiró profundo antes de tocar la enorme puerta de madera. Fue recibida por doña Renata Rivas, la administradora, una mujer de unos 50 años, impecable, vestida de seda, con mirada dura y voz afilada. «Aquí no se viene a hacer amistad», le dijo sin mirarla. «Aquí se obedece y se calla. El señor Villaseñor no tolera errores». Mariana asintió en silencio. Entrar en esa casa fue como cruzar a otro mundo. Los pisos de mármol reflejaban los retratos antiguos y el olor del lujo mezclado con el vacío. Los empleados caminaban con pasos medidos, sin levantar la vista. En el aire se sentía algo, una tristeza contenida, una soledad elegante. Horas después, en la cocina, mientras pelaba papas junto a Luz, una de las criadas más viejas, Mariana trató de romper el silencio. Luz le contó que el jefe no soportaba el ruido, ni las risas, ni las preguntas, que no recibía visitas, ni tenía amigos, ni familia. «Dicen que hasta el amor le da miedo», susurró con un gesto cómplice. Mariana soltó una risita nerviosa, intentando aliviar el peso de la tensión que sentía desde que entró en la casa. Y sin medir sus palabras murmuró: «Apuesto a que el jefe millonario es malo en la cama». Luz abrió los ojos horrorizada. «Cállate, niña», susurró, mirando hacia la puerta. Pero ya era tarde. Un silencio helado cayó sobre la cocina. Allí, de pie, en el marco de la puerta, estaba Leonardo Villaseñor, alto, impecable, con el rostro serio y los ojos de un gris que parecía acero. Llevaba un traje oscuro y una expresión imposible de descifrar. No dijo una palabra, solo la miró. Y esa mirada fue suficiente para que Mariana sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Durante unos segundos, que parecieron eternos, sus miradas se cruzaron, la de él, fría y profunda, la de ella, temerosa y avergonzada. Leonardo no gritó, no reclamó. Solo dio media vuelta y se marchó en silencio. Pero algo en su semblante había cambiado. Por primera vez en años, el recuerdo de una voz femenina lo había sacudido. Esa frase, tan absurda, tan impertinente, le resonó todo el día. «¿Malo en la cama?», repitió en su mente mientras revisaba papeles en su despacho, no por orgullo, sino por lo que implicaba. La idea de que alguien lo imaginara vacío, incapaz de sentir, y en el fondo sabía que era verdad. Desde la muerte de Isabela, su prometida, 10 años atrás, no había vuelto a tocar a una mujer con ternura. Su cuerpo seguía vivo, pero su alma estaba sepultada junto a ella. Mientras tanto,
En la cocina, Mariana no podía dejar de temblar. Pensaba en su madre, en la posibilidad de perder el trabajo el primer día, en su torpeza. Esa noche, en su pequeño cuarto del personal, rezó pidiendo perdón, sin saber que su frase había abierto una grieta en un corazón de piedra. Desde su ventana, Leonardo observó el jardín oscuro, y aunque intentó convencerse de que todo era insignificante, una imagen lo perseguía, la mirada de esa joven humilde, llena de miedo y honestidad. Algo en ella le recordaba lo que había perdido, y así, sin que ninguno de los dos lo supiera, el destino ya había decidido unirlos, no por casualidad, sino para enseñarle al millonario más frío del país que incluso una frase imprudente puede encender el fuego del amor verdadero. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y deja tu me gusta, porque gracias a ti podemos seguir creando romances que tocan el alma. Aquí somos una comunidad que cree en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales que sanan. Y si tú también lo crees, comenta la palabra renacer. El amanecer siguiente cayó sobre la mansión Villaseñor con un silencio que pesaba. Los jardineros evitaban hablar, las criadas caminaban en puntillas y en la cocina nadie se atrevía a mirar a Mariana. La joven pasaba el trapo sobre el mármol como si limpiara su propia culpa, con los ojos rojos de tanto llorar. Desde que el señor Villaseñor la había sorprendido diciendo aquella frase, no había vuelto a verla, pero todos sabían que cuando él callaba, algo se gestaba y nunca era bueno. Doña Renata la observaba con una media sonrisa, satisfecha. «Los hombres como él no olvidan las ofensas, niña», le dijo con crueldad disimulada. «Y tú no eres más que una muchacha de barrio que no sabe medir su lengua. Disfruta tu último día aquí». Pero lo dijo con esa voz dulce que usan las serpientes antes de atacar. Mariana bajó la cabeza. No quería llorar delante de nadie. Pensó en su madre, en los medicamentos que apenas podían pagar, en el pequeño cuarto que alquilaban en el barrio, y apretó el trapo con fuerza. No podía permitirse perder ese trabajo, no por una tontería. En el despacho del piso superior, Leonardo Villaseñor permanecía de pie frente a la ventana, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte. No había dormido bien. Esa frase seguía repitiéndose en su cabeza, no por la insolencia, sino por el eco que provocó dentro de él. Había sentido algo extraño, como si alguien le hubiera puesto un espejo delante después de 10 años. Recordó la última noche con Isabela, su prometida. La lluvia, el auto deslizándose en la carretera, el sonido del metal rompiéndose y su grito ahogado. Desde ese día, su vida se había convertido en rutina, en control, en distancias. Levantaba muros, no porque odiara al mundo, sino porque el mundo le había arrebatado la única razón por la que creía en el amor. ¿Malo en la cama?, pensó con ironía. Sí, quizás lo era. Porque no se trataba del cuerpo, sino del alma. Y la suya llevaba una década dormida. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Héctor, su chofer y viejo amigo. «Señor, el desayuno está servido. ¿Desea comer abajo?». Leonardo negó con la cabeza. «No, no tengo hambre». Pero antes de que el hombre se retirara, agregó en voz baja: «¿Cómo está la nueva empleada?». Héctor lo miró sorprendido. «Asustada, señor, pero trabaja bien». Leonardo no respondió, solo asintió. En el fondo no entendía por qué le importaba. Quizás porque había visto en ella algo que no veía hace años. Inocencia. Una inocencia que él había perdido para siempre. En la cocina, mientras servían el desayuno, doña Renata le ordenó a Mariana llevar una bandeja al estudio. El señor pidió café y pan dulce. «Llévaselo tú». Mariana tembló. «¿Yo? Pero…». Renata la interrumpió con una sonrisa venenosa. «¿O tienes miedo de enfrentarte a lo que dijiste?». Mariana respiró hondo. Tomó la bandeja y con pasos lentos subió las escaleras. Tocó la puerta 2 veces. «Adelante», escuchó la voz profunda de Leonardo. Entró, con la mirada baja. El corazón le golpeaba tan fuerte que sentía que se oiría. «Señor,
traje su desayuno. Dejó la bandeja sobre la mesa. Gracias. Su voz fue seca, pero no cruel. Luego agregó sin mirarla. ¿Cómo se llama? Mariana Pérez, señor. Mariana Pérez. Repitió el nombre como si quisiera recordarlo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 2 días, señor. Silencio, largo, tenso. Leonardo se giró lentamente, apoyando las manos sobre el escritorio. Escuché lo que dijo ayer, murmuró sin levantar la voz. No acostumbro a permitir que nadie opine de mi vida, pero no la despediré. Mariana lo miró sorprendida, sin saber si agradecer o temer. A cambio, quiero que aprenda a pensar antes de hablar. En esta casa, las palabras pesan más que el dinero. Ella asintió, con los ojos humedecidos. Sí, señor, le pido perdón. No quise ofenderlo. Leonardo la observó unos segundos más, y fue entonces cuando notó algo que lo desconcertó. Esa muchacha no fingía. No era una de esas mujeres que lo miraban por interés. Había sinceridad en su vergüenza, y algo más, algo que lo inquietaba profundamente. Cuando ella salió, el aire pareció quedarse distinto. Leonardo se recostó en el sillón, cerró los ojos, y por primera vez en años sintió el pulso de una emoción desconocida. No era deseo ni rabia, era curiosidad. Esa noche, mientras todos dormían, bajó a la cocina. No sabía por qué lo hacía, ni qué buscaba. La luz tenue iluminaba los utensilios, y sobre la mesa había un cuaderno viejo, con letras torcidas y limpias. Era de Mariana. Decía: lo importante no es caer bien, sino hacer bien. Leonardo lo leyó varias veces, y sonrió apenas, sin saber por qué. Arriba, en su habitación, Mariana rezaba de rodillas pidiendo no ser despedida. No sabía que, sin quererlo, ya había tocado el corazón del hombre más inalcanzable de la ciudad. Y esa noche, mientras el silencio envolvía la mansión Villaseñor, un pensamiento cruzó la mente de Leonardo. Quizás no todo en mí está muerto. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia el amor que cambiaría su vida para siempre. El tercer día amaneció con un aire distinto en la mansión Villaseñor. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes, y dentro, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mariana trabajaba en silencio, concentrada en cada movimiento, tratando de pasar desapercibida. Pero en una casa donde las miradas juzgaban más que las palabras, la inocencia era un lujo que nadie perdonaba. Desde temprano, doña Renata Rivas había decidido que aquel sería el día en que pondría a prueba a la muchacha. La mujer llevaba años sirviendo en esa casa, y aunque se decía leal al señor Villaseñor, en el fondo no soportaba que alguien, y menos una jovencita de origen humilde, captara, aunque fuera un segundo de atención de su jefe. Su orgullo no toleraba la frescura de Mariana, su risa discreta, su manera de mirar el mundo sin miedo al dolor. Mientras los demás desayunaban apresurados, Renata caminó hasta la cocina, taconeando sobre el mármol, con el perfume de quien cree tener poder. Mariana fregaba los platos, con las mangas arremangadas y el cabello suelto, intentando terminar rápido. ¿Así lavas tú, niña?, dijo Renata, con esa voz que parecía miel y veneno a la vez. Mira ese plato. Parece que lo hubieras limpiado con tus lágrimas. Las demás empleadas bajaron la cabeza. Nadie se atrevía a defenderla. Mariana la miró con respeto. Disculpe, señora, lo volveré a hacer. Renata se cruzó de brazos. Eso espero, porque si fuera por mí ya no estarías aquí, pero parece que tienes suerte. Hizo una pausa bajando la voz para que solo ella escuchara. El señor Villaseñor no te despidió. Me pregunto por qué. El corazón de Mariana dio un salto. No sabía si aquella frase era una advertencia o una amenaza, pero antes de que pudiera responder, la puerta del comedor se abrió. Leonardo Villaseñor entró con su porte impecable, traje gris y mirada distante. El silencio fue inmediato. Renata, aprovechando la presencia del jefe, cambió el tono de su voz. Señor, precisamente estaba llamando la atención a esta muchacha. Llega tarde, no sigue las reglas y, sinceramente, creo que no está a la altura de esta casa. Leonardo la miró brevemente. Luego dirigió la vista a Mariana. Ella apretó el trapo entre las manos
incapaz de hablar. No buscaba defenderse, solo quería no avergonzarse más. ¿Es cierto eso?, preguntó él, con su voz profunda, calmada, imposible de leer. No, señor, respondió Mariana casi en un susurro. Pero si usted cree que no sirvo, lo entenderé. Solo necesito trabajar. Mi madre está enferma. Aquella frase simple, sin drama, sin llanto, atravesó el pecho de Leonardo como una espina. Había en ella una verdad que no estaba acostumbrado a oír. Bajó la mirada, incómodo, como si su propio orgullo se sintiera pequeño frente a la dignidad de una mujer que, aún humillada, mantenía la cabeza erguida. Renata intentó continuar, pero él levantó una mano y la interrumpió. «No necesito explicaciones», dijo fríamente. «Que siga trabajando». El silencio fue tan profundo que se podía oír el reloj de pared marcando los segundos. Renata palideció. «Señor», atinó a decir, «dije que siga trabajando». Y sin más salió del comedor. Las empleadas se miraron entre sí incrédulas. Renata fingió sonreír, pero por dentro ardía. Sabía que había perdido una batalla que ni siquiera entendía. Esa noche, mientras los demás dormían, Leonardo trabajaba en su despacho. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando las ventanas lo acompañaba. No podía sacarse de la cabeza la escena de la mañana. Esa muchacha parada frente a él, temblando, pero sin perder su dignidad. No lloró, no mendigó, solo dijo la verdad. En su memoria apareció el rostro de Isabela, la mujer que había amado. Recordó su dulzura, su compasión, su forma de decir las cosas con el corazón, y se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo viviendo entre el hielo. Tal vez, sin quererlo, Mariana le había recordado lo que era sentir respeto por alguien. Abajo, en el cuarto de servicio, Mariana también pensaba en él. No con odio ni rencor, sino con confusión. ¿Por qué no la había despedido? ¿Por qué en su mirada, por un segundo, creyó ver algo que no era dureza sino tristeza? No lo entendía, pero en su interior algo le decía que aquel hombre, tan severo y solitario, cargaba con un dolor que lo había vuelto prisionero. Sin saberlo, ambos pensaron lo mismo antes de dormir, que a veces las palabras más imprudentes y los gestos más humildes pueden encender la chispa que cambia para siempre el destino de dos almas. Y esa chispa, esa diminuta luz en medio de tanta oscuridad, acababa de nacer en la casa Villaseñor. La mañana siguiente, la mansión Villaseñor amaneció bajo una calma engañosa. Doña Renata caminaba por los pasillos con la seguridad de quien cree tener el control absoluto, mientras las empleadas murmuraban entre ellas, aún sorprendidas por lo que había ocurrido el día anterior. Nadie entendía por qué el señor Villaseñor había defendido a una simple muchacha, y menos aún, por qué después de tantos años de distancia, su mirada se había detenido en alguien. Mariana trabajaba en silencio, con el corazón dividido entre la gratitud y el miedo. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que no podía permitirse un solo error más, no solo porque necesitaba ese trabajo, sino porque, aunque no quisiera admitirlo, algo dentro de ella había cambiado desde aquel momento en que él la había defendido. Esa mañana, cuando el reloj marcó las 10, una llamada interrumpió el bullicio de la cocina. La voz del chofer retumbó en el aire. La señorita Mariana Pérez debe subir al despacho del señor Villaseñor. Ahora. Las demás empleadas se miraron con ojos grandes. Renata, al oírlo, dejó caer su taza de café. Nadie recordaba que él pidiera ver a alguien del servicio, y mucho menos a una criada. Mariana sintió que el mundo se le venía encima. Subió las escaleras despacio, con el corazón latiendo en el pecho como un tambor. Tocó la puerta y una voz grave respondió: «Adelante». Leonardo estaba de pie, junto a la ventana. La luz de la mañana caía sobre su rostro, marcando las líneas del cansancio, pero también una serenidad que nadie solía verle. No llevaba chaqueta, solo una camisa blanca remangada, y el aire de un hombre que había pasado la noche sin dormir. «Siéntese», dijo sin mirarla directamente. Mariana obedeció. Sus manos temblaban.
No tenga miedo, agregó él como si adivinara sus pensamientos. No la mandé llamar para despedirla. Mariana levantó los ojos sorprendida. Entonces, ¿por qué me llamó, señor? Leonardo respiró hondo. Ayer observé cómo la trataban en esta casa y no me gustó lo que vi. No soporto la injusticia ni la mediocridad disfrazada de autoridad. Su tono era firme, pero había un matiz distinto, casi cálido. A partir de hoy, usted trabajará directamente para mí. Quiero que se encargue de mantener este despacho y mi oficina en orden. Mariana no supo qué decir. Era un ascenso, pero también una sentencia. Estar tan cerca de él la intimidaba más de lo que quería admitir. ¿Trabajar para usted, señor?, preguntó con un hilo de voz. Sí. Leonardo se volvió por fin hacia ella. Sus ojos grises se cruzaron con los de ella, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Confío más en su silencio que en las palabras de muchos aquí. No hubo más que decir. Mariana asintió nerviosa y se levantó. Pero antes de salir, él agregó: y una cosa más. Hizo una pausa breve, apenas perceptible. No vuelva a dudar de su valor. Esa frase la dejó sin aire. No sabía si era una orden, una advertencia o una confesión. A partir de ese día su rutina cambió. Cada mañana debía entrar en el despacho antes que nadie. Le dejaba el café al lado de los documentos, revisaba que las persianas estuvieran abiertas, que todo estuviera perfecto. Al principio Leonardo apenas la miraba, pero con el paso de los días comenzó a notar los pequeños gestos que ella hacía sin esperar nada. Una flor discreta en el jarrón, una frase amable cuando él regresaba agotado, una taza de té caliente en las noches más largas. Mariana nunca hablaba de más, no intentaba impresionar, y quizá fue esa quietud la que empezó a descongelar algo dentro de él. Una tarde, mientras revisaba papeles, Leonardo notó que Mariana se había quedado dormida sobre la mesa, agotada. El cabello le cubría parte del rostro y su respiración era tranquila. Por primera vez en años, él sonrió sin darse cuenta. Se acercó despacio, tomó la manta del sillón y la cubrió con cuidado. La observó en silencio unos segundos, y en su pecho sintió una punzada que no era dolor, era ternura. Esa noche no pudo concentrarse. En la soledad de su habitación, recordó las palabras que ella había dicho días atrás. No quise ofenderlo. Y comprendió que, por alguna razón que no lograba explicar, esa muchacha había comenzado a devolverle algo que creía perdido: la fe en la bondad. En el corazón de Mariana también algo germinaba, aunque ella lo negara. Cuando lo veía pasar, tan imponente, tan distante, sentía que bajo ese rostro de piedra se escondía un hombre herido. Y aunque nunca se atrevía a mirarlo por mucho tiempo, lo hacía con el alma. Ambos ignoraban que ese pequeño cambio, esa orden inesperada, no era solo un nuevo trabajo, sino el inicio de una historia que ningún destino podría detener. Porque a veces, la vida no necesita grandes palabras para cambiarlo todo. A veces basta con una mirada, un gesto, o la simple decisión de dar una segunda oportunidad. La tormenta comenzó sin aviso, como si el cielo se cansara de guardar tanto silencio. Las nubes negras se agolparon sobre la ciudad, y en cuestión de minutos, la mansión Villaseñor se quedó envuelta en oscuridad. Los rayos se reflejaban en los ventanales, y el sonido de los truenos hacía vibrar las paredes. Dentro, el aire olía a miedo y electricidad. Mariana se encontraba sola en la cocina, intentando terminar de limpiar los utensilios. Cada trueno la hacía estremecerse, recordándole los días en los que la lluvia se filtraba por el techo de su casa en el barrio. Su madre solía decirle que el cielo también lloraba cuando alguien sufría. Tal vez, pensó, esa noche el cielo lloraba por ella. El apagón llegó de golpe. Todo se quedó a oscuras. El silencio solo fue interrumpido por el rugido del viento golpeando las ventanas. Mariana respiró hondo, pero el corazón le latía tan fuerte que parecía querer escaparse del pecho. Buscó una vela en el cajón, pero sus manos temblaban tanto que casi la deja caer. Entonces, una voz grave rompió la oscuridad. «¿Por qué sigue aquí?», preguntó Leonardo Villaseñor,
apareciendo en el umbral con una linterna en la mano. Su figura alta y serena parecía dominar la penumbra. Mariana giró sorprendida. «No me atreví a subir, señor. La tormenta me asusta desde niña», dijo con timidez, evitando mirarlo directamente. Él la observó unos segundos. Había algo en esa confesión que lo desarmó, un miedo tan puro, tan humano, que contrastaba con la frialdad a la que estaba acostumbrado. Caminó despacio hacia ella y colocó la linterna sobre la mesa. «No hay nada que temer», murmuró. «La tormenta siempre pasa, aunque parezca eterna». Sus palabras fueron suaves, casi un suspiro. Mariana intentó sonreír, pero un relámpago iluminó la cocina y ella cerró los ojos con fuerza. Leonardo la miró y sin pensarlo se quitó el saco y lo colocó sobre sus hombros. Era un gesto simple, pero en esa casa, donde todo se regía por el deber y el silencio, significaba más que 1000 disculpas. Ella lo miró sorprendida. «Gracias, señor, no era necesario». «A veces lo que no es necesario es lo más humano», respondió él sin apartar la mirada. El trueno volvió a rugir. Afuera, la lluvia golpeaba con furia los cristales. Adentro, algo más se desataba con lentitud. Una cercanía que ninguno de los dos esperaba. Leonardo encendió una vela y la llama temblorosa iluminó sus rostros. Fue entonces cuando Mariana lo vio diferente. Ya no era el hombre rígido y severo que imponía respeto. Había cansancio en sus ojos, pero también una tristeza profunda, como si en su alma habitara un invierno que nadie había querido calentar. «¿Le teme a la lluvia?», preguntó ella con voz temblorosa. Él sonrió con amargura. «No, pero le temo a lo que me recuerda». Mariana no preguntó más. Comprendió que detrás de esa respuesta había un pasado lleno de heridas, y en ese silencio compartido, sin palabras, comenzó a surgir una conexión invisible. El tiempo se volvió lento. Los minutos parecían suspenderse entre la llama de la vela y el sonido del agua. Leonardo la observó en silencio. La luz dorada iluminaba su rostro, y por un instante se dio cuenta de que hacía años no miraba a una mujer sin armadura, sin cálculo, sin culpa. Mariana, sin darse cuenta, comenzó a hablarle de su madre, de cómo solía cantarle cuando tenía miedo, de cómo creía que la lluvia era una forma de limpiar el alma. Leonardo escuchó, en silencio, como si cada palabra la arrancara del dolor, y de pronto, sin planearlo, se escuchó decir: «Mi prometida también amaba la lluvia. Murió una noche como esta. Desde entonces, dejé de mirar al cielo». Mariana bajó la mirada. No supo qué decir, pero su voz, temblorosa y sincera, rompió el vacío entre ellos. «Entonces tal vez hoy el cielo le está devolviendo lo que perdió». Leonardo la miró como si esas palabras lo hubieran tocado en el centro de su alma. Nadie le hablaba así desde hacía años, sin miedo, sin adornos, sin intención de agradar, solo con verdad. La vela titiló. El silencio volvió, y en ese silencio sus miradas se encontraron. No fue un momento de pasión, sino de reconocimiento. Era como si dos soledades se miraran y al verse se comprendieran. La tormenta siguió afuera, pero dentro de la mansión el aire cambió. Algo cálido, invisible, empezó a nacer entre ambos. No un amor aún, sino su raíz más pura, la ternura. Esa noche, cuando la luz volvió, Leonardo la acompañó hasta la escalera. «Gracias por no tener miedo de hablarme», le dijo antes de que ella subiera. Mariana sonrió con suavidad. «Gracias por no tener miedo de escuchar». Él la observó subir, y por primera vez en muchos años no se sintió solo. No supo explicarlo, pero mientras la veía alejarse, comprendió que aquella joven, con su sencillez y su corazón intacto, había encendido una llama donde solo quedaban sombras. Esa noche, el millonario que había olvidado sentir, soñó por primera vez con la vida. Y en su sueño, una voz suave le repetía: «No hay oscuridad que dure para siempre». Los días siguientes transcurrieron con una calma aparente en la mansión Villaseñor, pero bajo esa superficie silenciosa, algo profundo empezaba a cambiar. Mariana Pérez ya no era solo una empleada más. Aunque seguía siendo humilde y reservada,
Su presencia había comenzado a llenar de vida un espacio que llevaba años sumido en la frialdad. Cada mañana, cuando entraba al despacho con el café recién hecho, el aire se volvía más cálido. Leonardo ya no evitaba su mirada. Incluso, a veces, la sorprendía observándola con una expresión que ni él mismo entendía. Era una mezcla extraña de curiosidad, gratitud y miedo. Miedo de sentir otra vez. Esa tarde, el sol caía sobre los ventanales del despacho y bañaba los muebles con un resplandor dorado. Leonardo trabajaba en silencio, revisando papeles, mientras Mariana limpiaba la estantería. Ella, siempre cuidadosa, procuraba no hacer ruido, pero al mover una carpeta, una pequeña caja de madera cayó al suelo. El sonido seco del golpe hizo que ambos se giraran al mismo tiempo. «Perdón, señor», dijo ella, agachándose rápidamente para recogerla. Pero al hacerlo, la tapa se abrió y varias fotografías antiguas quedaron esparcidas por el piso. Leonardo se congeló. Las imágenes mostraban a una mujer hermosa, de cabello oscuro y sonrisa luminosa, abrazada a él. Había felicidad, juventud, vida y un anillo en sus dedos. Mariana levantó la vista, sosteniendo una de las fotos. «¿Ella es su esposa?», preguntó con voz suave. Leonardo permaneció en silencio unos segundos, como si el aire le pesara. Luego caminó hacia ella, tomó la foto de sus manos y la miró detenidamente. «No», respondió finalmente, con un tono que no era de tristeza, sino de vacío. «Era mi prometida. Se llamaba Isabela. Murió hace 10 años». Mariana no supo qué decir. Solo lo observó con empatía. Leonardo, sin apartar la vista de la foto, continuó. «Íbamos a casarnos. Todo estaba listo. Pero una noche llovía como aquel día que usted y yo nos quedamos en la cocina. Íbamos en su auto. Un camión perdió el control». Hizo una pausa, respirando hondo. «Yo sobreviví. Ella no». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Lo siento mucho, señor», dijo con sinceridad. Leonardo cerró la caja con fuerza, pero su voz se quebró. «Desde entonces nunca volví a mirar la lluvia igual, tampoco a las personas. Dejé de creer que alguien pudiera tocarme sin destruirme otra vez». Hubo un silencio profundo. Solo se oía el reloj del despacho marcando el paso de los segundos. Mariana dio un paso hacia él, con la mirada llena de compasión, pero sin lástima. «Nadie puede vivir toda la vida castigándose por sobrevivir», murmuró. «Usted no la traicionaría por volver a sentir. La traiciona si se niega a hacerlo». Leonardo levantó la vista. Nadie le había hablado así en una década. Todos a su alrededor lo trataban con respeto, con miedo o con interés, pero nunca con verdad. Y esa muchacha, que venía de un barrio humilde y apenas tenía 20 años, acababa de decirle lo que él necesitaba escuchar desde hacía una eternidad. «Usted no entiende», dijo, intentando mantener la distancia. «Cuando uno ama de verdad, no se reemplaza». Mariana bajó la cabeza. «No se trata de reemplazar, se trata de sanar». Leonardo sintió un temblor en el pecho. Sus palabras le golpearon como un rayo, porque en el fondo sabía que eran ciertas. Había pasado 10 años encerrado en su propio dolor, creyendo que era una forma de honrar a la mujer que había perdido. Pero la verdad era más cruel. Se había convertido en su propio castigo. Ella recogió la caja, la colocó sobre el escritorio y dijo con ternura: «El amor que se da no muere, señor. Solo cambia de forma. A veces vuelve en una voz diferente». Leonardo la miró, y algo dentro de él se derrumbó. Era como si una grieta invisible se abriera en el muro que había construido. No sabía si era consuelo o peligro, pero sintió que esa joven había tocado un lugar al que nadie más había llegado. «Mariana», susurró casi sin voz. «¿Por qué habla así?». Ella sonrió levemente. «Porque el dolor no me asusta, señor. Crecí viéndolo todos los días, pero también aprendí que solo el amor lo puede vencer». El silencio se llenó de algo que ninguno podía nombrar. Él la miró durante unos segundos eternos, y por primera vez no vio a una empleada, sino a una mujer.
Una mujer capaz de mirarlo sin miedo, sin esperar nada a cambio. Ella se alejó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Antes de salir se detuvo en la puerta y dijo: «No deje que el pasado le robe lo que todavía puede sentir». Cuando la puerta se cerró, Leonardo se dejó caer en el sillón, apretó la caja contra su pecho y por primera vez en muchos años dejó que las lágrimas le cayeran en silencio. No eran lágrimas de culpa, sino de alivio. En esa noche comprendió que el dolor no lo había mantenido vivo, lo había mantenido muerto, y que quizás aquella joven de voz suave y ojos sinceros había venido no para reemplazar a su amor perdido, sino para recordarle que todavía sabía amar. Y así, sin proponérselo, Mariana había abierto la herida más profunda del millonario, pero también había encendido la esperanza de que aún podía sanar. La paz que se había instalado en la mansión Villaseñor era frágil, como una flor naciendo entre las piedras, pero incluso las flores más puras despiertan la envidia de quienes viven marchitos por dentro. Y esa envidia tenía nombre: Doña Renata Rivas. Desde el día en que Leonardo ordenó que Mariana trabajara directamente para él, Renata había sentido que su poder se desmoronaba. La presencia de esa muchacha joven, humilde y silenciosa, la irritaba más que cualquier palabra. No entendía cómo una criada del barrio podía provocar en su jefe lo que ninguna mujer con dinero o títulos había logrado en años: humanidad. Renata comenzó a observarla con cuidado, esperando un error, una torpeza, una palabra fuera de lugar. Pero Mariana era intachable. Trabajaba en silencio, cumplía cada tarea con dignidad y jamás hablaba más de lo necesario. Esa perfección humilde se volvió insoportable para quien vivía alimentándose de la miseria ajena. Una tarde, mientras Leonardo estaba en una reunión fuera de la casa, Renata entró a su despacho sin permiso. Caminó entre los muebles con una sonrisa torcida, observando cada detalle. Sobre el escritorio, una taza de café recién lavada, una pequeña flor blanca en un vaso y una nota escrita con la letra delicada de Mariana: «No olvide almorzar, señor. Cuídese». Renata apretó el papel con los dedos hasta arrugarlo. «Así que la niña ya dejó de ser sirvienta para convertirse en confidente», susurró con veneno. «El odio, cuando no se controla, se convierte en plan». Y el suyo fue sencillo, pero cruel. Esa misma noche, desapareció una joya del dormitorio principal: un collar de perlas que pertenecía a la madre de Leonardo. Renata esperó la mañana siguiente con el rostro sereno y el alma podrida. Apenas amaneció, fingió un escándalo en el pasillo. «Alguien ha robado en esta casa», gritó. «El collar de la señora Villaseñor ha desaparecido». Los empleados corrieron alarmados. Mariana, confundida, salió de la cocina con las manos húmedas del lavado. «¿Qué pasa, señora Renata?», preguntó sin entender. «Pasa que alguien ha traicionado la confianza del señor», respondió ella con teatralidad. «Y me temo que la última persona que tuvo acceso a ese cuarto fue usted». El silencio cayó como una sentencia. Mariana sintió que el corazón se le congelaba. «Eso no es cierto», dijo con voz firme. «Jamás tocaría nada que no fuera mío». «Entonces explíqueme», replicó Renata, alzando una cajita. «¿Cómo es que esto apareció en su cajón?». Dentro de la caja el collar brillaba como una acusación. Los murmullos comenzaron de inmediato. Las demás empleadas, asustadas, se apartaron. No entiendo», balbuceó Mariana, con lágrimas en los ojos. «Alguien lo puso ahí. Yo no...». Pero antes de que pudiera defenderse, una voz masculina interrumpió desde la escalera. «¿Qué está pasando aquí?». Leonardo había llegado sin que nadie lo notara. Su mirada recorría la escena, primero a Renata, luego a Mariana y finalmente al collar. «Señor», empezó Renata con falsa preocupación, «lo siento mucho, pero la señorita Pérez ha traicionado su confianza». Leonardo se acercó despacio. Mariana intentó hablar, pero la voz no le salía. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no por miedo, sino por impotencia. «Señor, yo no fui», susurró.
Le juro que no fui. Por un momento, algo en la mirada de él dudó, pero el orgullo, ese viejo enemigo del corazón, volvió a cerrarle el alma. «Basta», dijo con voz fría. «No quiero excusas. Esta casa no tolera la deslealtad». «Pero, señor», intentó nuevamente, «recójase sus cosas y márchese ahora mismo». Mariana sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No lloró frente a él, no imploró, solo lo miró con el alma rota y dijo con voz temblorosa: «No voy a rogarle que me crea, pero ojalá algún día vea lo que tiene frente a sus ojos antes de perderlo para siempre». Y se marchó, caminando bajo la lluvia que comenzaba a caer, con la misma dignidad con la que había llegado. Leonardo se quedó solo en el pasillo, viendo cómo su figura se alejaba. Quiso detenerla, pero no lo hizo. En su mente, las sombras del pasado volvían a gritarle que la confianza solo traía dolor. Cerró los puños, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Esa noche, sin embargo, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada, escuchaba su voz y sentía el eco de aquella frase: «Ojalá algún día vea lo que tiene frente a sus ojos». En su pecho, algo comenzó a dolerle de verdad. No era culpa, era vacío. El mismo vacío que deja la verdad cuando se expulsa del alma. Y mientras la tormenta rugía afuera, Leonardo Villaseñor, el hombre que todos creían invencible, comprendía que, por primera vez en muchos años, había perdido algo que no se podía reemplazar: la pureza de quien lo había amado sin condiciones. Pasaron los días, y con ellos, el brillo de la mansión Villaseñor comenzó a apagarse poco a poco. Lo que antes era orden y perfección se volvió un lugar lleno de ecos vacíos. Desde la partida de Mariana Pérez, el silencio se había vuelto insoportable. Leonardo ya no encontraba paz ni siquiera en su trabajo. Los negocios prosperaban, sí, pero el alma no entiende de cifras. Por las noches, el hombre que una vez fue temido por su frialdad, ahora caminaba por los pasillos con el rostro cansado y los ojos perdidos, buscando sin saber qué. Cada rincón de la casa le recordaba a ella. El olor del café por las mañanas, las flores frescas en el jarrón del despacho, hasta el pequeño cuaderno que ella había olvidado en un cajón. En la portada, con una caligrafía simple, decía: «Dios no se equivoca cuando te quita algo, te prepara para algo mejor». Leonardo leyó esa frase una y otra vez. No sabía si era consuelo o reproche. Lo cierto era que su conciencia lo atormentaba. Había actuado sin pruebas, cegado por su orgullo y sus viejos fantasmas. Y aunque intentaba convencerse de que ella podría haberlo engañado, algo en su interior le gritaba que había cometido un error imperdonable. Mientras tanto, en el barrio humilde de Santa Lucía, Mariana había vuelto a empezar. Conseguir trabajo no fue fácil, pero una señora del mercado, al ver su honestidad, la contrató en una pequeña panadería. Los días eran largos, pero la sonrisa había regresado poco a poco a su rostro. La vida sencilla le devolvía la calma, aunque en el fondo su corazón seguía sangrando en silencio. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, una mujer mayor la observó en silencio. «Tienes una mirada triste, hija», le dijo con ternura. Pero una mujer que mantiene la cabeza en alto, incluso después de haber sido humillada, nunca está sola. Mariana sonrió débilmente. «A veces me pregunto si hice algo mal», confesó. «Si el amor siempre duele así». La anciana le respondió: «El amor no duele. Lo que duele es la mentira, la desconfianza y el miedo de los otros. Pero lo verdadero siempre vuelve». Y tenía razón, porque en la mansión Villaseñor, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Fue el hijo de doña Renata, un joven problemático llamado Mauricio Rivas, quien lo arruinó todo. Llegó una noche borracho a la casa, buscando dinero, y en medio de su delirio gritó lo que nadie debía saber. «Mi madre plantó el collar», vociferó entre risas. Todo fue una trampa para sacar a la sirvientita esa. El mayordomo, que escuchó el escándalo, no tardó en contárselo a Leonardo. Al principio, el empresario no quiso creerlo, pero cuando mandó revisar las cámaras de seguridad internas, lo vio con sus propios ojos. Renata entrando al cuarto de Mariana con la caja en la mano,
El mundo se le vino abajo. Sentado frente a la pantalla, Leonardo sintió cómo el aire se le escapaba del pecho. Recordó la mirada de Mariana, su voz temblorosa, sus palabras de despedida, y supo que había destruido a la única persona que le había devuelto la fe en la bondad. La furia fue inmediata. Llamó a Renata al despacho y con una calma que daba miedo, la enfrentó. ¿Fue usted?, preguntó con voz grave. Renata intentó fingir inocencia, pero su rostro la traicionó. Yo solo quería protegerlo, señor. Esa muchacha lo estaba manipulando. Usted no veía que lo estaba usando. Leonardo golpeó la mesa con el puño. «Basta», gritó. «No vuelva a decir una sola palabra sobre ella». Renata intentó disculparse, pero ya era demasiado tarde. «Está despedida», dijo con frialdad. «Y quiero que sepa algo, señora Rivas. Si Mariana era pobre, usted es miserable». Ella salió entre lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de humillación. Esa misma noche, Leonardo tomó su abrigo y condujo hasta el barrio de Santa Lucía. No le importó la lluvia ni el barro. Buscó la panadería preguntando en las esquinas, y cuando por fin la vio a través del vidrio, su corazón se detuvo un instante. Mariana estaba detrás del mostrador, con las manos cubiertas de harina, sirviendo pan a una niña pequeña. Reía con dulzura. No había rencor en su mirada, solo serenidad. Leonardo entró despacio. Ella lo vio y su sonrisa desapareció. «¿Qué hace aquí, señor Villaseñor?», preguntó con voz firme. Él no respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza. «Vine a pedirle perdón», dijo finalmente con la voz quebrada. «Fui un cobarde. La juzgué sin escucharla. Me dejé llevar por el pasado, por el miedo, y le juro que si pudiera regresar el tiempo». Mariana lo interrumpió suavemente. «El tiempo no vuelve, señor, pero las personas sí, cuando lo hacen de corazón». Él levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. «No merezco su perdón». «No se trata de merecer», dijo ella. «Se trata de entender». Y usted, por fin entendió. Durante unos segundos, el silencio fue total. Solo se escuchaba el murmullo de la lluvia cayendo afuera. Leonardo la miró, con el alma desnuda, y dijo en voz baja: «No quiero volver a esa casa sin usted. No quiero seguir viviendo donde todo está lleno de su ausencia». Mariana respiró hondo. No dijo que sí ni que no. Solo dio un paso al frente, lo suficiente para que él entendiera que su perdón no necesitaba palabras. Y en ese instante, cuando él tomó su mano por primera vez, los dos comprendieron que el destino había querido separarlos solo para enseñarles que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ya no sonaba triste. Era el sonido de una promesa nueva. Desde aquella tarde en que Leonardo Villaseñor apareció empapado en la panadería de Santa Lucía, la vida comenzó a cambiar para ambos. No fue inmediato, ni perfecto, ni fácil, pero a veces el amor no necesita prisa, solo verdad. Y esa verdad había llegado después de demasiadas lágrimas, culpas y silencios. Leonardo empezó a visitarla con frecuencia, siempre con un gesto sencillo, un pan dulce, una flor o simplemente su presencia. No hablaba mucho, pero su mirada lo decía todo. Había en él una humildad nueva, una calma distinta, como si por fin hubiese aprendido que el poder no sirve de nada cuando el corazón está vacío. Mariana, por su parte, no se dejó conquistar de inmediato. Apreciaba su arrepentimiento, pero sabía que un corazón roto no se entrega al primer intento. Sin embargo, cada vez que él la miraba con esa mezcla de respeto y ternura, algo en su interior se ablandaba. No era el mismo hombre que la había echado bajo la lluvia. Era otro, uno que había entendido lo que realmente valía la pureza de una mujer buena. Con el tiempo, comenzaron a caminar juntos por el barrio, sin esconderse, sin máscaras. Leonardo se sorprendía al descubrir placeres que había olvidado. El olor del pan recién hecho, los niños corriendo por las calles, la sencillez de las conversaciones sin pretensiones. Mariana, sin darse cuenta, estaba enseñándole a vivir de nuevo. Una tarde,
Mientras el sol se despedía entre los tejados, Leonardo tomó valor y la miró con el corazón en los ojos. «Mariana, me pasé la vida creyendo que el amor era solo para los valientes, y resulta que lo verdaderamente valiente era amar después del dolor». Ella lo miró en silencio. «Y amar sin miedo», añadió con dulzura, «porque cuando uno ama de verdad, el pasado deja de doler». Fue entonces cuando él la tomó de la mano, no como quien conquista, sino como quien agradece, y allí, entre el olor a pan y el rumor del viento, se besaron por primera vez. Fue un beso lento, puro, de esos que no queman sino que curan. Un beso que cerró todas las heridas y abrió un futuro nuevo. Desde ese día, la relación entre ellos floreció como algo natural. Leonardo empezó a involucrarse en los proyectos del barrio, ayudando a financiar una escuela y un comedor comunitario. Lo hacía en silencio, sin buscar reconocimiento. Decía que cada ladrillo que colocaba era una forma de pedir perdón por los años en que solo pensó en sí mismo. Mariana lo acompañaba en todo, con la misma calma con la que había aprendido a vivir. Nunca se comportó como una mujer que ganó al millonario, sino como una mujer que transformó un alma perdida. Su ternura no era debilidad, era su fuerza. Una noche, mientras paseaban por el jardín recién terminado, Leonardo la detuvo y le dijo: «¿Sabes? Aquella vez, cuando dijiste esa frase sobre mí, tenías razón». Ella sonrió, divertida. «¿Qué frase?» «Apuesto a que el jefe millonario es malo en la cama», repitió con ironía. Lo era, Mariana, no por lo físico, sino porque había olvidado sentir. Ella rió con ternura. «Entonces ya no lo es, porque ahora ama». Leonardo la abrazó y apoyó su frente en la de ella. «No sé si merezco todo esto», susurró. «No se trata de merecer», respondió ella. «Se trata de no tener miedo de volver a amar». Los meses pasaron, y el rumor de su historia se esparció como un cuento que la gente contaba con emoción. El millonario que se enamoró de la empleada que lo cambió todo. El hombre que bajó de su trono para descubrir que la verdadera riqueza no estaba en los billetes, sino en un corazón que vuelve a latir. Y así, el amor renació, no entre lujos ni promesas vacías, sino entre gestos sinceros, miradas que hablaban más que las palabras y una certeza profunda, que el amor, cuando nace de la verdad, no tiene clases, no tiene edad y no conoce orgullo. Leonardo y Mariana se convirtieron en compañeros de vida. Él encontró en ella la paz que el dinero nunca le dio. Ella encontró en él el hogar que siempre soñó. Y juntos entendieron que el amor verdadero no es el que llega sin heridas, sino el que se queda para sanarlas. Esa noche, antes de dormir, mientras ella apoyaba su cabeza sobre su pecho, Leonardo susurró al oído: «Gracias por devolverme a la vida». Y Mariana, con una sonrisa que lo abarcaba todo, respondió: «Gracias por aprender a amar». Así, sin grandes promesas ni juramentos, se selló el amor que el destino había preparado en silencio. El amor que nació del error, creció con el perdón y floreció en la ternura. El tiempo, ese juez silencioso que todo lo cura y todo lo revela, terminó dándole la razón al corazón. Habían pasado algunos años desde aquel día en que el millonario arrogante se presentó en una panadería para pedir perdón, y desde entonces la historia de Leonardo Villaseñor y Mariana Pérez se había convertido en una leyenda de amor que nadie olvidaba. La mansión Villaseñor, antes fría y vacía, había cambiado su alma. Ya no era una casa de mármol y soledad, sino un hogar vivo, lleno de risas, de voces, de aromas a pan y flores. El despacho donde un día reinó el silencio ahora tenía dibujos enmarcados de los hijos de ambos, Lucía y Gabriel, dos pequeños que habían heredado la bondad de su madre y la mirada serena de su padre. Mariana se había convertido en la mujer más admirada por todos los empleados, no por su título, porque nunca quiso llamarse señora Villaseñor con vanidad, sino por su ejemplo. Su dulzura seguía siendo la misma, pero ahora estaba acompañada por una fortaleza que inspiraba. Había aprendido que la dignidad no nace del poder,
sino del alma que se mantiene limpia, incluso cuando el mundo la ensucia. Leonardo, por su parte, era otro hombre. Ya no caminaba con el ceño fruncido, ni hablaba con la voz seca del que solo manda. Ahora sonreía, escuchaba, compartía. En los ojos que antes reflejaban distancia, ahora habitaba la paz. Había encontrado lo que buscó toda la vida sin saberlo: una familia, un propósito y el perdón. El negocio seguía prosperando, pero Leonardo lo había transformado. Parte de sus ganancias las destinaba a un fondo social en honor a Mariana, que ayudaba a mujeres trabajadoras a estudiar o emprender sus propios negocios. Lo llamaron Manos que Dignifican. Cada mes él y Mariana visitaban las escuelas y los talleres del barrio de Santa Lucía, donde todo comenzó. Allí, entre risas y abrazos, recordaban que el amor verdadero no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que es capaz de dar. Un día, mientras el sol caía dorado sobre el jardín, Mariana observó a Leonardo jugar con los niños. Su camisa blanca estaba llena de harina, su cabello despeinado y su risa era la de un hombre libre. Al verlo así, ella recordó al hombre que conoció, serio, roto, incapaz de mirar al cielo, y no pudo evitar sonreír. ¿En qué piensas?, preguntó él acercándose con una flor en la mano. En cómo la vida puede cambiar cuando uno se atreve a perdonar, respondió ella. Él la miró con ternura. ¿Me perdonaste de verdad?, susurró jugando con un pétalo. No solo te perdoné, dijo ella. Te elegí, y eso es mucho más fuerte que el perdón. Leonardo la abrazó despacio, como si temiera romper el instante. A veces pienso que el cielo te envió para enseñarme a vivir, dijo en voz baja. Tú hiciste lo que nadie más pudo. Me devolviste el alma. No, respondió Mariana con una sonrisa. Solo te recordé que todavía la tenías. El viento sopló suave, moviendo las hojas del viejo roble que crecía frente a la casa. Ese árbol había sido plantado por ambos el día en que se casaron, en una ceremonia sencilla, rodeados de los mismos empleados que alguna vez los vieron sufrir. Aquella boda no tuvo lujo ni invitados famosos, pero sí tuvo algo que pocos matrimonios conservan: verdad. Doña Renata Rivas, en cambio, había quedado en el pasado. La vida, con su justicia silenciosa, le dio lo que merecía. Su ambición la llevó a perderlo todo. Nadie volvió a hablar de ella, salvo para recordar que quien siembra veneno, tarde o temprano, termina bebiéndolo. Una tarde de otoño, cuando el sol se despedía entre tonos anaranjados, Leonardo tomó a Mariana de la mano y la llevó hasta el jardín, donde sus hijos jugaban con risas que llenaban el aire. ¿Sabes algo?, le dijo con voz emocionada. A veces pienso en aquella frase tuya. Mariana lo miró, divertida. ¿Cuál de todas? Esa con la que empezó todo. Él sonrió con ironía. Apuesto a que el jefe millonario es malo en la cama. Mariana soltó una carcajada suave. Oh, por favor, no lo recuerdes. Fue una tontería. Tal vez, dijo él mirándola con ternura, pero fue la tontería más hermosa del destino, porque gracias a ella aprendí que el amor no nace de la perfección, sino de los errores que nos enseñan a sentir. Ella lo abrazó, apoyando la cabeza sobre su pecho, y mientras lo hacía, pensó que quizá así era el verdadero final de las historias que valen la pena. No el de los besos de película, ni el de las promesas eternas, sino el de dos almas que se encuentran después de haberse perdido. Leonardo alzó la vista al cielo y susurró casi para sí mismo: apuesto que el amor, cuando es verdadero, siempre gana. Y en ese momento, el viento pareció aplaudir. Las risas de sus hijos se mezclaron con el sonido de las hojas, y el sol, antes de esconderse, los envolvió con una luz cálida, como si el universo mismo bendijera aquella historia. Así terminó la historia de Mariana y Leonardo, la muchacha humilde que enseñó a un millonario que el amor no se compra, se construye, que el perdón no se pide con palabras, sino con actos, y que la dignidad, cuando se ama con el alma limpia, es la forma más pura de belleza. Y mientras el mundo seguía girando, en la mansión donde un día solo reinó el orgullo,
Ahora reinaba lo único que puede transformar incluso las heridas más profundas: el amor que nace del perdón y que nunca deja de renacer. Antes de despedirnos de esta historia, quiero hablarte directamente a ti. Si sientes que el amor verdadero todavía existe, que vale la pena creer en la bondad y en los finales que sanan el alma, entonces suscríbete y deja tu me gusta, porque eso nos ayuda a seguir creando más historias que lleguen al corazón como esta. Aquí somos una comunidad que ama los romances que devuelven la fe en las personas, donde cada historia nos recuerda que la ternura y la dignidad aún tienen un lugar en el mundo. Y si esta historia te tocó, quiero que comentes la palabra renacer, porque eso fue lo que hicieron Mariana y Leonardo y lo que todos merecemos en el amor: renacer sin miedo y con el corazón limpio.